Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. El capítulo 15 del libro de Génesis es un tesoro de enseñanzas espirituales y promesas divinas que continúan inspirando a lo largo de las generaciones. Al sumergirnos en este capítulo, nos embarcamos en un viaje que nos lleva al corazón de la fe de Abraham y su relación con Dios. Es un capítulo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la fidelidad de Dios y la importancia de confiar en sus promesas. A medida que exploramos las visiones, sueños y rituales que se presentan, descubrimos lecciones intemporales sobre la relación entre la humanidad y lo divino. La promesa de Dios de una descendencia numerosa y la posesión de una tierra son un recordatorio de que Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. También, en este pasaje encontramos una riqueza de sabiduría espiritual que sigue siendo relevante para nuestras vidas hoy en día. Nos anima a confiar en la providencia divina, a perseverar en la fe incluso en medio de la incertidumbre y a recordar que Dios es el cumplidor de promesas. Por lo tanto, les invito a disfrutar y reflexionar sobre las poderosas lecciones que este capítulo tiene para ofrecernos. Antes de comenzar, te animo a que interactúes con nosotros en la sección de comentarios. Comparte tus pensamientos, preguntas o reflexiones. Además, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a la Red de la Fe y activar las notificaciones para no perderte futuros estudios bíblicos y contenido relacionado. Iniciemos. Versículo 1. Alianza de Abraham con el Señor. Después de estos sucesos, Abraham recibió en una visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Este versículo es un momento de gran significado en la vida de Abraham, donde recibe una visión de Dios y escucha directamente la palabra del Señor. Esta revelación divina lleva consigo un mensaje reconfortante y lleno de promesas importantes. En esta visión, mensaje de reaseguro. Dios comienza diciendo, no temas, Abraham. Esta es una expresión de reaseguro y consuelo. Abraham, como cualquier ser humano, podría haber experimentado temores o preocupaciones, pero Dios le asegura que no debe temer. Dios como escudo. La declaración yo soy tu escudo es significativa. Dios se presenta a sí mismo como el protector de Abraham. Símbolo de protección contra el peligro y las amenazas. Dios promete ser la defensa de Abraham en su viaje. Promesa de recompensa abundante. Dios continúa diciendo, tu paga será abundante. Esto es una promesa de bendición y prosperidad para Abraham. Dios promete recompensar a Abraham de manera abundante por su fe y obediencia. Este versículo enfatiza la relación personal entre Abraham y Dios, donde Dios se presenta como su protector y proveedor. Además, establece las bases para las futuras promesas y pactos que se desarrollarán en la historia de Abraham y su descendencia. Para los creyentes, este pasaje también transmite un mensaje más amplio sobre la importancia de confiar en Dios como nuestro protector y proveedor. Nos recuerda que no debemos temer, ya que Dios está a nuestro lado y tiene planes de bendición y prosperidad para nuestras vidas. Esta visión de Abraham establece un ejemplo de confianza y fe en Dios que puede inspirarnos en nuestra propia relación espiritual. Versículos del 2 al 3. Abraham contestó,
Señor mío, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa? Y añadió, no me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. El diálogo entre Abraham, más tarde conocido como Abraham, y Dios en este pasaje, es una conversación que refleja las preocupaciones y las emociones de Abraham en un momento crucial de su vida. Aquí hay una explicación de las palabras de Abraham. Descontento con la esterilidad. Cuando Abraham dice, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril?, está expresando su descontento y preocupación por el hecho de que, a pesar de las bendiciones y dones que Dios le ha otorgado, él y su esposa Sarai son estériles y no pueden tener hijos. En la cultura de la época, la descendencia era de gran importancia y una señal de prosperidad. Eliezer de Damasco como heredero. Abraham menciona a Eliezer de Damasco como un criado de su casa y se preocupa de que Eliezer sea el heredero de sus posesiones, ya que no tiene hijos propios. Esta era una preocupación legítima en la cultura antigua, donde la descendencia era crucial para mantener la línea familiar y la herencia. Falta de descendencia. Abraham lamenta que Dios no le haya dado hijos y que un criado de su casa sea quien herede sus bienes. Esto refleja la angustia de Abraham por la falta de descendencia y la necesidad de un heredero para su legado. Este pasaje ilustra la humanidad de Abraham y su honestidad en su relación con Dios. Es un recordatorio de que incluso los grandes líderes bíblicos como Abraham tenían sus dudas y preocupaciones. La respuesta de Dios en los versículos posteriores a esta conversación continúa con la promesa de una descendencia para Abraham y establece el pacto de Dios con él. En términos más amplios, este pasaje también nos invita a ser honestos en nuestra relación con Dios y a expresar nuestras preocupaciones y dudas. Además, subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios, quien tiene el poder de cumplir sus promesas incluso en circunstancias aparentemente difíciles. Versículos del 4 al 5. Pero el Señor le dijo lo siguiente, Él no te heredará, uno salido de tus entrañas te heredará. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Esta respuesta de Dios es una de las promesas más icónicas y significativas en toda la Biblia. Aquí está el significado y las implicaciones de las palabras de Dios. Promesa de descendencia de Abraham. Dios le asegura a Abraham que Eliezer de Damasco no será su heredero, sino que uno nacido de sus propias entrañas lo será. Esta es una promesa directa de que Abraham tendrá un hijo biológico, a pesar de la esterilidad de su esposa Sarai. La metáfora de las estrellas. Dios utiliza una metáfora poderosa y visual al decirle a Abraham que mire al cielo y cuente las estrellas, y le dice que su descendencia será tan numerosa como las estrellas en el cielo. Esta imagen representa una posteridad inmensa y próspera para Abraham. Cumplimiento sobrenatural. La promesa de Dios es extraordinaria porque Abraham y Sarai eran ancianos y estériles. Dios está prometiendo un milagro sobrenatural al garantizarles un hijo propio. Esta promesa es un testimonio de la omnipotencia de Dios y su capacidad para cumplir lo que parece imposible para los seres humanos. La fundación del pacto abrahámico. Esta promesa es un paso fundamental en la formación del pacto entre Dios y Abraham.
Dios está estableciendo una relación especial con Abraham y su descendencia, que se convertirá en el pacto abrahámico, un acuerdo que tendrá implicaciones duraderas en la historia del pueblo de Israel. Versículo 6. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Un versículo de gran importancia en la Biblia y en la historia de la fe. Se destaca la respuesta de Abraham a la promesa de Dios y cómo su fe fue contada como justicia delante del Señor. A continuación, ampliamos el significado de este versículo. Creencia en la promesa de Dios. Abraham creyó en la promesa de Dios de que tendría un hijo propio a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, como la edad avanzada de él y su esposa Sarai. Su fe se basó en la confianza en la palabra de Dios. Justificación por la fe. Este versículo marca un momento crucial en la historia de la salvación y la teología bíblica. La fe de Abraham fue contada como justicia delante del Señor, lo que significa que Abraham fue considerado justo a los ojos de Dios debido a su fe y confianza en Dios. Esta idea de la justificación por la fe se convierte en un tema central en la teología cristiana, especialmente en las enseñanzas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Relación de fe con Dios. La fe de Abraham no solo se refiere a creer en la promesa de un hijo, sino también a su relación con Dios. Su confianza en Dios y su respuesta obediente establecieron una relación cercana con el Señor, lo que es fundamental en la historia de la fe. Ejemplo de fe. Este versículo se convierte en un ejemplo inspirador de fe en la Biblia. La fe de Abraham sirve como un modelo para los creyentes posteriores, destacando la importancia de confiar en Dios y obedecer su palabra. Justificación en el plan de Dios. La justificación de Abraham por la fe encaja en el plan redentor de Dios para la humanidad. A través de su descendencia, que incluye a Isaac y, eventualmente, a Jesucristo, se cumple el propósito de Dios de brindar salvación a través de la fe en Él. En resumen, es un versículo fundamental que resalta la importancia de la fe en la relación entre el ser humano y Dios. La fe de Abraham se consideró justicia ante el Señor, y esto tiene profundas implicaciones teológicas y espirituales en la historia de la fe y la redención. Abraham se convierte en un ejemplo de fe y confianza en Dios que sigue siendo relevante para los creyentes en la actualidad. Versículo 7. El Señor le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Este pasaje, en el que Dios le habla a Abraham, refuerza la promesa y el llamado divino que Abraham recibió. Aquí está el significado y las implicaciones de este versículo. Recordatorio de la elección de Abraham. Dios comienza este mensaje recordando a Abraham el hecho de que Él lo sacó de Ur de los Caldeos. Este recordatorio es importante porque resalta la elección especial de Abraham por parte de Dios. Dios lo llamó y lo separó de su lugar de origen para un propósito divino. El Señor como el Dios que cumple promesas. Dios se identifica como el Señor, enfatizando su soberanía y autoridad. Al decir te saqué de Ur de los Caldeos, Dios está recordando a Abraham que Él es el Dios que cumple sus promesas y lleva a cabo su plan. Promesa de poseer la tierra. Dios declara que su propósito al sacar a Abraham de Ur de los Caldeos es darle en posesión la tierra en la que se encuentra.
Esta es una afirmación de la promesa de la tierra que Dios hizo a Abraham y que se convertirá en un aspecto fundamental de la historia de la descendencia de Abraham. Llamado y propósito divino. Este versículo refuerza el llamado y el propósito divino de Abraham en la historia de la salvación. Abraham fue elegido y separado por Dios para cumplir un papel importante en el plan redentor de Dios, que incluía la promesa de una descendencia numerosa y la posesión de la tierra. Reafirmación de la promesa. A través de este mensaje, Dios reafirma su compromiso de cumplir sus promesas a Abraham, lo que refuerza la confianza y la fe de Abraham en Dios. En resumen, este pasaje destaca la relación especial entre Dios y Abraham, así como la promesa divina de darle la tierra en posesión. Es un recordatorio del llamado y el propósito divino en la vida de Abraham y subraya la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Este versículo también establece las bases para las futuras promesas y pactos que se desarrollarán en la historia de Abraham y su descendencia. Versículo 8. Él replicó, Señor mío, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Esta respuesta de Abraham a la promesa de Dios refleja la humanidad y la sinceridad de su fe. Solicitud de confirmación. Abraham, a pesar de su fe en Dios, busca una confirmación adicional de la promesa divina. Él está buscando una señal o evidencia que le dé seguridad de que la promesa de poseer la tierra se cumplirá. Una pregunta legítima. La pregunta de Abraham es legítima y comprensible. A lo largo de la Biblia, vemos a muchas personas, incluidos los patriarcas y profetas, buscando señales o confirmación de las promesas de Dios. Esta búsqueda de confirmación no necesariamente refleja una falta de fe, sino un deseo humano natural de tener seguridad y certeza. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios a la pregunta de Abraham se encuentra en los versículos siguientes, donde Él establece un pacto con Abraham y realiza un ritual de la alianza. Dios proporciona una respuesta concreta y asegura aún más su compromiso de cumplir la promesa. Lecciones sobre la fe. La interacción entre Abraham y Dios en este pasaje nos enseña que la fe y la confianza en Dios pueden coexistir con preguntas y dudas legítimas. Dios es paciente y comprensivo con las inquietudes de Abraham y proporciona evidencia adicional de su compromiso. Un ejemplo de relación con Dios. La relación entre Abraham y Dios en este pasaje es un ejemplo de la relación que los creyentes pueden tener con Dios. Pueden confiar en Él, expresar sus preguntas y preocupaciones, y recibir respuestas y confirmación de su parte. En resumen, la pregunta de Abraham refleja su deseo de tener seguridad en la promesa divina, y la respuesta de Dios a esta pregunta demuestra su fidelidad y disposición para fortalecer la fe de Abraham. Esta interacción es parte de la historia de la relación entre Dios y el pueblo de fe, y muestra que Dios está dispuesto a guiar y confirmar su plan en respuesta a las inquietudes legítimas de sus seguidores. Versículos del 9 al 11. Respondió el Señor, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Abraham los trajo y los partió por en medio colocando una mitad frente a otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba.
Este pasaje continúa la conversación entre Dios y Abraham y marca el momento en el que Dios instruye a Abraham sobre un ritual específico que se llevará a cabo como parte de la confirmación del pacto. Instrucciones para el ritual. Dios le da a Abraham instrucciones precisas sobre qué animales y aves traer para el ritual. Estos incluyen una novilla, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón de paloma. Estos animales y aves serán utilizados en el ritual de la alianza. Partición de los animales. Abraham sigue las instrucciones divinas y toma estos animales y aves, los parte por la mitad y coloca las mitades una frente a la otra. Esta es una práctica antigua en los pactos y acuerdos en esa época, donde las partes involucradas caminaban entre las mitades de los animales como un simbolismo de la solemnidad del acuerdo. Los buitres y la protección de Abraham. Mientras Abraham realiza el ritual, los buitres bajan a los cadáveres de los animales, pero Abraham los espanta. Esto puede verse como un acto de protección y cuidado por parte de Abraham para mantener intacto el ritual sagrado y evitar que los buitres lo profanen. Simbolismo de la alianza. El ritual de partir los animales y colocar las mitades frente a frente tiene un profundo simbolismo en el contexto de un pacto. Representa la gravedad del acuerdo y la seriedad con la que las partes lo toman. En este caso, es un pacto entre Dios y Abraham que establece las bases para las promesas divinas futuras. Compromiso de Dios. Este ritual muestra el compromiso de Dios de cumplir su parte en el pacto. En la Biblia, cuando las partes caminan entre las mitades de los animales, simboliza que si alguna de las partes no cumple con el acuerdo, enfrentaría un destino similar al de los animales partidos. En resumen, esta parte del pasaje representa la preparación del ritual de la alianza entre Dios y Abraham. Establece un compromiso solemne y divino que será fundamental en la historia de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Además, muestra la obediencia de Abraham y su deseo de seguir las instrucciones divinas en la confirmación de la promesa de Dios. Versículos del 12 al 16. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El Señor dijo a Abraham: Tienes que saber que tu descendencia vivirá como forastera en tierra ajena, tendrá que servir y sufrir opresión durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo a quien han de servir, y al final saldrán cargados de riquezas. Tú te reunirás en paz con tus abuelos y te enterrarán ya muy viejo. Solo a la cuarta generación tus descendientes volverán a esta tierra, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Este pasaje describe un profundo sueño que Abraham tiene y una revelación divina que le ofrece una visión del futuro de su descendencia. Aquí está el significado y las implicaciones de este pasaje. El sueño de Abraham. El pasaje comienza con la descripción de Abraham experimentando un sueño profundo y aterrador cuando el sol se estaba poniendo. Este sueño es significativo porque se convierte en el vehículo a través del cual Dios revela información crucial sobre el destino de la descendencia de Abraham. Predicción de la opresión y la esclavitud. Dios le dice a Abraham en el sueño que su descendencia vivirá como forastera en tierra ajena y sufrirá opresión durante 400 años. Esta es una profecía sobre la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, que se cumplirá en el futuro.
Esta predicción se refiere al tiempo que los israelitas pasarán en Egipto antes de su liberación bajo el liderazgo de Moisés. El juicio de Dios y la liberación. A pesar de la opresión, Dios asegura a Abraham que juzgará al pueblo al que servirán y que finalmente saldrán de esa tierra con grandes riquezas. Esto se cumple en el Éxodo, cuando Dios libera a los israelitas de la esclavitud egipcia y les permite llevarse consigo despojos de los egipcios. La promesa de reunión en paz y herencia. Dios también le dice a Abraham que él se reunirá en paz con sus antepasados y será enterrado en su vejez. Esta es una promesa de longevidad y paz en la vejez para Abraham. Además, Dios menciona que la cuarta generación de la descendencia de Abraham volverá a la tierra prometida, sugiriendo un plan divino a largo plazo. La paciencia de Dios y la maldad de los amorreos. Dios menciona que la razón por la que la vuelta de la descendencia de Abraham tomará tiempo es que la maldad de los amorreos aún no ha llegado al colmo. Esto refleja la paciencia de Dios y su cronograma divino para el cumplimiento de sus promesas. En resumen, este pasaje proporciona una visión profética del futuro de la descendencia de Abraham, incluyendo la opresión en Egipto y su liberación posterior. También muestra la paciencia de Dios y su compromiso de cumplir sus promesas a pesar de los desafíos y los tiempos difíciles que enfrentará el pueblo de Israel. Esta visión revela la providencia divina en la historia de Israel y el plan redentor de Dios a lo largo de las generaciones. Versículos del 17 al 21. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Eufrates. La tierra de los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Este pasaje concluye el episodio del pacto entre Dios y Abraham y ofrece detalles adicionales sobre la naturaleza de la alianza y la promesa de tierra que Dios hace a Abraham. La imagen del pacto. El pasaje describe una escena simbólica y solemne en la que una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasan entre los miembros descuartizados de los animales sacrificados en el ritual del pacto. Esta imagen visualiza la seriedad y la solemnidad del pacto entre Dios y Abraham. Es un símbolo de que ambas partes están comprometidas a cumplir el pacto y, si alguna de ellas fallara, enfrentaría un destino similar al de los animales sacrificados. La confirmación del pacto. Esta escena de pasaje de fuego entre los animales partidos es una confirmación divina del pacto. Dios reafirma su compromiso de cumplir la promesa de dar la tierra a los descendientes de Abraham. La promesa de tierra. Dios renueva la promesa de dar la tierra a la descendencia de Abraham. La tierra se describe en términos geográficos, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates, lo que incluye una extensa región que abarca diversas tribus y grupos étnicos. Los pueblos que habitan la tierra. Se mencionan una serie de grupos étnicos y tribus que habitaban la tierra en ese momento. Estos incluyen kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pereceos, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Esta lista proporciona una visión de la diversidad de población en la región en ese momento.
La promesa cumplida en la historia de Israel. La promesa de la tierra se cumple en la historia de Israel cuando, bajo el liderazgo de Josué, ingresan en la tierra de Canaán y la conquistan. Sin embargo, la posesión total de la tierra prometida se logra gradualmente a lo largo de la historia de Israel. En resumen, este pasaje finaliza el pacto entre Dios y Abraham y enfatiza la solemnidad de este acuerdo divino. Establece la base para la futura posesión de la tierra prometida por parte de los descendientes de Abraham, un tema central en la historia de Israel y en la relación entre Dios y su pueblo. La promesa de tierra es un elemento fundamental en la historia de la fe y la redención en la Biblia.